No sé. No, por... ¿Lo están vendiendo también ahorita? Sí, ahorita les digo. Bueno, muy bien. Gracias por venir. Paula, ¿cuál es tu nombre? Sandra. Sandra, Zaira, Belén, Irving y Nayeli. Muchas gracias. Yo soy Manuel. Elías, que también es nuestro invitado hoy. Haré una breve como introducción. No sé si, bueno, para los que no conocen Mesonte, pues este es un lugar de mezcales donde he estado ya colaborando, trabajando por 10 años, desde el 2014. Y bueno, una de las cosas que nos importaban o que nos hemos dado cuenta con todos estos años es que detrás, digamos, de los buenos mezcales y de esta bebida que apreciamos, que sobre todo es una excusa, por así decirlo, pues está la vida campesina, ¿no? La vida campesina muy particular, que además, debo decirlo así, cada vez hay menos. Las empresas, cada vez que ven que hay una nueva marca o una nueva celebridad que saca mezcales, que hay muchas, por cierto, pues básicamente es una sentencia, ¿no? De que va a haber menos vida campesina. Entonces, con un montón de otras cuestiones que hemos ahí estudiado, combatido, trabajando con productores, en esta discusión de qué es lo que importa o qué tipo de discusiones son las que nos importan, pues hemos llegado un poco a una cierta conclusión de que tiene que ver mucho con defender ciertas formas de vida. Y esas formas de vida, digamos, son unas que actualmente pues, son las más escasas, que tienen que ver con el campesinado mexicano. Y que, por cierto, el campesinado es una mezcla entre el mundo mestizo, criollo, indígena y cierta manera tradicional de vivir. Frente a eso, pues comentándolo también aquí entre Mesonte, don Pedro, don Zule, también son importantes en Mesonte, pues queríamos abrir un poco el diálogo y pues puse el nombre lo más rápido posible, que era de Elías, ¿no? Que es una persona que, los que no los conozcan, pues ha trabajado estos temas, tanto en Guadalajara con el diálogo interreligioso, intercultural, y también en Oaxaca, sobre todo, me parece, al lado de Gustavo Esteva, que acá tiene un montón de libros que nos va a presentar sobre eso. Y que Gustavo, Elías y esa escuela, en general, o ese método de pensamiento, se han preguntado sobre todo como lo que aquí pusimos como subtítulo de cuestionar las certezas modernas, ¿no? Esas certezas modernas pues van desde cómo comemos, cómo nos sanamos, cómo morimos, ¿no? Y frente a ese escenario pues que hago la conexión entre lo que pasa en Mesonte y lo que pasa en el mundo que yo veo con mucha luz y que me da mucha luz sobre todo pensar junto con Elías, pues nada, queremos invitarlo y queremos hacer este como conversatorio. Un conversatorio es eso, no es que nos va a dar la plenaria o que va a dar aquí la conferencia de la vida, sino más bien le pedimos a Elías que abra ciertas preguntas, ciertas miradas y nosotros participar. Hola, hola, ¿cómo estás? Pásale. Sí. Pues con eso en mente, la idea es entonces que Elías nos ayude un poquito a abrir el tema y nosotros poco a poco también hagamos preguntas o, sobre todo, me parece, desde mi punto de vista, que podamos externar en general el dolor, ciertas quejas. Desde ahí podemos comenzar, eso siempre es muy bueno. Y bueno, hasta ahí mi introducción. Gracias, Elías. No, pues muchas gracias, Manuel, a Mesonte y particularmente pues a cada una y a cada uno de ustedes por venir en lo presencial, y de último minuto estamos transmitiendo, entonces también quien vea el video o en vivo, pues qué chido que estén por acá. Como decía Manuel, pues esto no fue muy preparado, o sea, aunque llevamos rato hablándolo, no tenemos guión ni nada por el estilo. Y este sueño de que sea un conversatorio puede también depender mucho de ustedes, ¿no? De qué tanto también ahí meten la cuchara y me interrumpen, ¿no? Porque si no me interrumpen, pues, y sobre todo con mezcal, pues ya como que puedo ir, ¿no? A decir cosas y ahí, ¿no? Entonces más bien, pues les invito o les pido que me interrumpan. Ahorita que escuchaba a Manuel, ¿no? Yo veo que hay como dos elementos, ¿no? Que por lo menos a él le interesaba y voy a tratar de abordarlos, que por un lado es
este tema de las certezas modernas y por el otro el tema de la organización de la esperanza, ¿no? Que están de alguna manera vinculados, ¿no? Serían dos caras de la misma moneda. Decir, bueno, y que de alguna manera aquí ya Manuel mencionaba a Gustavo Esteva, digamos, no es porque únicamente se pueda abordar este tema desde las coordenadas de la experiencia y la teoría de estos compañeros y compañeras, que ahorita hablaré un poco de eso, de este espectro, digamos, de pensadores y de pensadoras. Hay otras maneras de poderlo abordar, pero digamos, la excusa de hablar en esta ocasión pues fue que compartimos también el interés por esta bandita, ¿no? Que son, pues, empezando por Ivan Illich, que es de alguna manera como el abuelo de todos y de todas estas, pero también, por ejemplo, pues el propio Jean Robert, que ya falleció, Gustavo Esteva, también fallecido, Silvia Marcos, que sigue con vida, Bárbara Duden, que sigue con vida, etcétera. O sea, varias personas que de alguna manera estuvieron pensando esto y que algunos lo enmarcan en la así llamada Escuela de Cuernavaca, ¿no? Entonces voy a partir platicando un poco de eso, ¿no? Ivan Illich nació en 1926 y muere en el 2002. De hecho, el próximo año se cumplen 100 años de su nacimiento y ahí estamos tratando de armar algunas cosillas entre varias organizaciones y colectivos para el próximo año. Él nació en Viena y era la época, digamos, en que muy pronto el nazismo iba a pues, ocupar el poder en la entonces Alemania. Illich era de origen judío, entonces tiene que huir con su familia cuando él era joven a Italia, y en Italia pues él empieza de alguna manera también desde joven a unirse a la resistencia. Él contaba que su papel en la resistencia en Italia fue avisarle a los campesinos, a los vaqueros, digamos, que ahí venían las tropas, ya sea de Mussolini o del nazismo, para que movieran el ganado y no se los llevaran, ¿no? Los soldados. Él era así como, digamos, el halcón, pero en ese sentido, ¿no? Después él estudia, bueno, se hace sacerdote católico y se mete pues a todos los estudios que un sacerdote católico tiene, pero al mismo tiempo estudia dos cosas rarísimas. Una es cristalografía y la otra es histología, ¿no? La historia de los tejidos y la historia de el estudio de los cristales, ¿no? Sí, pasa. Entonces, en este contexto estaba Illich, ¿no? Así como estudiando, cuando Reitero era sacerdote ya en ese momento ordenado, y entonces lo quieren hacer, le proponen tener una carrera, digamos, eclesial, ¿no? O sea, lo tienen en la mira para tener una carrera eclesial. Eso le aterra, ¿no? Le aterra, y entonces decide irse a Nueva York. Estamos cerrando la puerta para... Sí, así. Decide irse a Nueva York para estudiar los manuscritos de San Alberto Magno. O sea, él era una rata de biblioteca y era su único deseo en la vida. Pero estando, y esto va a ser como importante en la historia, estando ahí en Nueva York, va caminando por las calles y se encuentra con una parroquia, con un templo que se llama de la Encarnación, ¿no? La parroquia de la Encarnación en Nueva York, que es era una parroquia predominantemente habitada por puertorriqueños, ¿no? Gente de Puerto Rico. Estamos hablando de los 50s, y él allí le mueve mucho, digamos, a experimentar lo que vive la comunidad puertorriqueña en ese contexto, en el sentido de que entraban a misa, todo era en latín, ¿no? Estamos antes del Vaticano II, todo en latín, no entendía nada, hablaban español, se quedaban afuera, y entonces él empezó a hablar con los puertorriqueños y empezó a caerle el 20 de que había un gran abismo intercultural entre lo que estaba, digamos, proponiendo la iglesia norteamericana y toda su cultura, y lo que traían los puertorriqueños de la isla, ¿no? Que no hablaban inglés ni nada, ¿no? Entonces a él le mueve mucho, pide ser párroco de esa parroquia, lo hacen párroco y comienza a meterse de lleno, ¿no? Al mundo aprende español muy rápido porque era políglota,
e incluso acaba yéndose a vivir a Puerto Rico, a la isla, donde se convierte en subsecretario de Educación en toda la isla, ¿no? Años después lo van a correr de la isla, justo porque va a estar en contra de las pronunciaciones claramente políticas de la iglesia en la isla. Él consideraba que la iglesia no tenía nada que hacer opinando de política en ningún ámbito. De hecho, es muy interesante porque él tanto fue contrario, digamos, a movimientos conservadores de la iglesia, pero también era bastante crítico a la teología de la liberación. O sea, para él estaban, digamos, en el mismo juego de querer meterse en un ámbito que él consideraba que la iglesia tenía otro papel, que no era el papel de meterse en esos asuntos, ¿no? Eso nos abriría un camino de discusión por otro lado, pero lo que quiero recuperar en la etapa de Ivan Illich en la isla, en Puerto Rico, es que él le empezó a caer el 20 porque él era un gran estudioso de eclesiología, ¿no? Que es la rama de la teología que estudia no solo la historia de la iglesia, sino qué es la iglesia, ¿no? O sea, teológicamente hablando, qué significa el hecho de ser iglesia, ¿no? Y qué es la iglesia y todo ese asunto, ¿no? Y entonces él empezó a darse cuenta de que había genealógicamente una interconexión que para él se mostró como obvia entre la iglesia y el sistema educativo. Y para ponerlo en estos términos, que ya después él lo va a elaborar mucho mejor años después en su libro La sociedad desescolarizada, ¿no? Que él no fue el título que le puso, no quería ese título porque el título da como a entender como que es quemen la escuela, ¿no? Y no está diciendo eso, es algo como más complejo. Él está en contra de la escolarización obligatoria, porque dice lo que la iglesia nunca pudo hacer, que fue evangelizar el mundo entero, el sistema educativo lo logró, creando, digamos, un ritual obligatorio, que es pasar por el sistema escolarizado, que sería el equivalente al bautizo, y obligar por lo tanto a tener un pasaporte universal, ¿no? Que sería pues los títulos universitarios, ¿no? Y entonces en buena parte de su vida, que años después lo va a expresar con una frase que es corruptio optima pessima, que significa la corrupción de lo mejor es lo peor, que es una frase de un padre de la iglesia, siglo III más o menos. Él lo entiende como la manera de comprender el paso de la iglesia a la sociedad moderna. Él considera que la modernidad es la corrupción de la iglesia. Y esto posiciona a Illich en una tercera vía distinta a las dos grandes, digamos, corrientes de interpretación que históricamente se ha dado de cómo se relaciona el cristianismo o la cristiandad con la modernidad. Hay una corriente que va a decir la modernidad es la antítesis del cristianismo, ¿no? Es como algo que surgió justamente para contrarrestar los valores cristianos e ir en contra, ¿no? Esa va a ser en muchos sentidos mucha de la jerga o de la autocomprensión de los ilustrados, ¿no? Sobre todo de la Ilustración francesa y demás. La Revolución Francesa va a ser como esta noción de que nos levantamos en contra de la iglesia, etcétera, ¿no? Hay otros que dirán, claro que no, o sea, la modernidad no es otra cosa que el cristianismo, pero secularizado, ¿no? O sea, es decir, todos los valores modernos, inclusive los movimientos que se podrían considerar más críticos del cristianismo, ¿no? Llámese feminismos, llámese marxismos, son en el fondo bastardos del cristianismo, ¿no? Porque los grandes pilares de estos movimientos son 100% cristianos, la dignidad humana, etcétera, etcétera, son 100% cristianos, ¿no? O sea, no hubieran podido haber nacido, digamos, en Japón o en la India, ¿no? O sea, tiene el ADN cristiano por donde quiera, ¿no? Illich propone una tercera explicación. La modernidad es la corrupción del cristianismo. Entonces es la línea directa, pero no como secularización o no como cúspide, sino como corrupción. Y entonces explica en qué sentido es la corrupción del cristianismo. Dice, y él se puso a estudiar. Él decía que sus mejores amigos eran, por ejemplo, Hugo de San Víctor, un místico, teólogo, filósofo del siglo XII, y él literalmente platicaba con Hugo de San Víctor, le escribía cartas en latín del siglo XIII
a Hugo de San Víctor, explicándole en latín del siglo XIII lo que es un automóvil. Entonces, si ustedes han tenido la posibilidad, por ejemplo, de estar trabajar en comunidades indígenas y escuchar, hablar la lengua, o en otros territorios, por ejemplo, en la India, que están hablando su lengua y de pronto dicen carro, avión, es que no hay términos para una serie de cosas, ¿no? Entonces agarran, ¿no? En la India es igual, ¿no? Peace, ¿no? O sea, dicen conceptos que en su lengua no tienen ningún sentido y que no pueden traducirlos, y los dicen en inglés o en español, ¿no? Y entonces lo mismo, o sea, con alguien del siglo XII, explícale qué es un carro, ¿no? Un automóvil. Es muy difícil. Entonces él hacía eso y se puso a investigar todos los sermones que encontró desde la iglesia primitiva hasta su época, hasta la época de Illich, sobre la parábola del buen samaritano, que seguramente, digamos, sean o no sean cristianos, pues es una cosa que lo tenemos más o menos ubicado en cultura general, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola? Y entonces Jesús dice, pues imagínense que a un judío, pues lo medio matan unos ladrones a medio camino, lo dejan allí, y entonces pasa un sacerdote de su misma tradición judía, lo pasa de largo, pasa un levita, lo pasa de largo, y entonces llega un samaritano, que eran enemigos acérrimos, o sea, diríamos aquí gentes de cárteles rivales, ¿no? Y no solo le ayuda, sino que lo lleva a una posada, le paga todo y todo el asunto, ¿no? Entonces, eso, dice Illich, históricamente se ha traducido, o sea, como que la cristiandad lo ha entendido como la obligación moral del cristiano. Así es como se tiene que comportar una persona cristiana, así como ese samaritano. Y dice Illich, eso es una mala interpretación, porque ¿cuál es la pregunta que le hacen a Jesús antes de que él responda con esa parábola? La pregunta es, le acaban de preguntar a Jesús, ¿cuál es la ley? O sea, define la ley. Dice Jesús, ama al prójimo como a ti, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y entonces le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Y él hace esta pregunta, esta parábola, ¿no? Entonces, la parábola no responde a la pregunta ¿cómo me debo de comportar?, sino ¿quién es mi prójimo? Y entonces la respuesta es, el prójimo es la persona que tú decides que sea tu prójima, como este samaritano sintió la interpelación y decidió responder a ese llamado. No era su obligación. Él pudo haber agarrado un hacha y matarlo y todo el mundo hubiera estado de acuerdo porque eran enemigos, ¿no? Él decide responder a esa interpelación. En los evangelios, el verbo en griego que se utiliza para referir a qué siente Jesús cuando ve a alguien sufrir, se traduce como compasión, pero textualmente significa se le revuelven las entrañas, ¿no? Entonces a este samaritano se le revolvieron las entrañas, sintió una compasión, pero digamos visceral, frente a esta persona sufriendo, y decide hacerse prójimo de ella, ¿no? ¿Qué sucede? Que como la interpretación fue otra, ¿no? ¿Cómo me debo de comportar? Entonces la iglesia lo adquiere como una obligación moral y comienza a construir instituciones que originalmente se llamaban instituciones samaritanas, que ahora las entendemos como asilos, hospicios, hospitales, ¿no? Son todas estas instituciones que se crean a partir de este tipo de interpretación de este pasaje específico del Evangelio. ¿Qué pasa? Que entonces algo que era más bien fruto de un encuentro gratuito, que no podía obligarse a nadie, que dependía absolutamente de tu libertad, de si te sientes o no interpelado frente a alguien y decides responderle, se convierte en una obligación, y primero se hace obligación de la iglesia, y los primeros cristianos, algunos, alcanzaron a ver eso y decían, no creen estas instituciones, porque entonces la familia cristiana va a dejar de tener un lecho en su casa para poder recibir a Cristo, ¿no? O sea, para poder recibir a la persona, al extranjero, a que llega y que pide hambre, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y las familias dejaron de tener eso, pues porque ya estaba la institución que se encargaba de aquello, ¿no? Todavía esto en el siglo XX, Illich comenta que le tocó conocer a un chino convertido al cristianismo, al catolicismo, que bueno, un converso así como muy motivado, ¿no? Muy efervescente de su conversión, y decide peregrinar a pie desde Beijing hasta Roma, ¿no? Y entonces se va caminando y todo Oriente, todos los lugares donde llegaba le daban asilo, ¿no?
llega a Europa del Este, que ya es Europa cristiana pero ortodoxa, y no le daban asilo, la gente lo mandaban al templo, a la iglesia. Y cuando llegó ya a la Europa occidental, lo mandaban a asilos institucionalizados donde tenías que presentar tu credencial y todo, ¿no? Entonces, o sea, toda esta historia, que perdón que es una hipérbole, pero para Illich ahí está el origen de las certezas modernas, ¿no? O sea, todo eso que damos por sentado, que a lo mejor siempre ha sido así, ¿no? Que la escuela siempre ha existido, que los hospitales siempre han habido, porque siempre ha habido gente que se ha enfermado, es que pues siempre la gente ha estudiado, falso, ¿no? Y hacemos como estos enclaves a veces como, pues sí, inocentes, ¿no? Pues el calpulli para los aztecas y la paideia griega, la educación moderna, no tienen nada que ver, nada que ver, son realidades radicalmente distintas, ¿no? Cada una responde a un proceso histórico. Y entonces Illich, con esta preocupación que él estaba viendo, que la escuela estaba creando lo que la iglesia no logró, o sea, bautizar a todo mundo en una manera de hacer las cosas, convertir a todos en el evangelio de la escolarización, que con eso ibas a salir adelante, que con eso iba a llegar el desarrollo y el progreso, etc. Y se dan cuenta, pues es un discurso secularizado de la salvación, etc. Illich comienza a cuestionarse seriamente esto, y entonces pasan muchas cosas, no voy a compartir la historia completa. El punto es que llega a Cuernavaca y crea el CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación, ¿no? Y allí comienza a crearse esto que les decía, que algunos le llaman la Escuela de Cuernavaca. Se comienza a juntar una serie de gente que comienzan a hacer investigaciones sobre las certezas modernas, justamente para desmantelar estos mitos en los que habitamos, que los llevamos casi así, ¿no? Como eso, o sea, si estudio, me va a ir bien en la vida, ¿no? Y claro, estamos hablando de los 60s y sobre todo de los 70s, en la época cumbre del CIDOC, es del 66 al 76, esa década, ¿no? Que repito, ahorita pues nos queda más cerca la caída de estos grandes mitos, porque todavía en la generación de nuestros padres y abuelos, efectivamente, estudiar para muchas personas se traducía en un mejor nivel de vida en el sistema, ¿no? Hoy, y quienes, no sé, trabajamos o tienen algún tipo de relación con la universidad, les podemos decir con porcentajes y estadísticas en mano a los estudiantes que el 80% de los estudiantes no van a trabajar en aquello que estudiaron, porque no va a haber trabajo en aquello que estudiaron, ¿no? Entonces ese mito ya se cayó. Repito, en los 70s todavía era. Y es que acuérdense que estamos en la Guerra Fría y que solamente había de dos sopas, ¿no? Capitalismo o comunismo, Estados Unidos o Unión Soviética, no había una tercera cosa. De hecho, en aquellos años, Gustavo Esteva, que era un marxista de hueso colorado, había escuchado hablar de Illich, pero él decía, es un cura reaccionario. Por supuesto que la escuela capitalista está mal, por supuesto, ¿no? Pero cuando seamos como Cuba y tomemos el poder, entonces vamos a tener una educación socialista. Y la educación socialista, pues no tiene los males de la educación capitalista. Illich iba por una tercera vía. Para Illich, tanto el capitalismo norteamericano como la propuesta socialista del socialismo real, pues, eran propuestas industriales. Los dos se basan en la industrialización, ¿no? Y por lo tanto son ambas propuestas de la mentalidad económica. ¿Qué es la mentalidad económica? El mito de que, y así se define durante años la economía, así se ha definido la ciencia económica de Adam Smith hasta hace poco, las escuelas clásicas y neoclásicas así se comprenden. ¿Qué es la economía? La ciencia de administrar bienes escasos para deseos infinitos. Eso hay un presupuesto, digamos, ontológico, es decir, de qué es el mundo, que el mundo es escaso, que como los bienes son escasos, pero el deseo es infinito, tenemos un problema, ¿no? Ahí hay algo que tenemos que resolver. Pero eso no es universal. De hecho, en realidad, la mayoría de las culturas premodernas habían vivido en el mito contrario, en el mito de la subsistencia y de la suficiencia. Si mantenemos al margen nuestro deseo y lo trabajamos comunitariamente, no deseamos de más y lo que tenemos nos alcanza y nos sobra porque lo compartimos. No significa que todo haya sido color de rosa, o sea, por supuesto que hay, pero la noción de la carestía se funda con la economía moderna, ¿no? Y entonces, como hay escasez, entonces tenemos que crear abundancia.
Pero la gran paradoja, ¿no? Que es algo que Illich y compañía van a investigar, es la contraproductividad de todas estas certezas. Porque ojalá, digamos, si fuera real, pues está bien, ¿no? Es un invento moderno, pero funciona. El problema es que no funciona, es que son contraproductivas, es que producen justamente lo contrario de lo que tendrían que producir. Y que entonces la escuela lo que crea es ignorancia. Porque antes de que hubiera escuela y por lo tanto escolarización obligatoria, no había gente sin educación. Ese es un nuevo tipo de discriminación creado por el esquema de la escolarización moderna. En el momento en que se crean los motores, los transportes motorizados, supuestamente para acelerar el movimiento de las personas, ahora lo que tenemos es, y estadísticamente comprobado, que poseer un coche te quita el tiempo y que una persona que posee un coche le va a dedicar 3/4 partes de su vida a mantenerlo, ya sea por lo que tardó en conseguir el dinero, trabajándolo, darle servicio, cambiarle las placas y bueno, cada vez se pone peor el asunto, ¿no? Entonces todo el tiempo que le tienes que dedicar a tu automóvil, que supuestamente, digamos, es el tiempo que te querías ahorrar. Y así con todas las grandes certezas, ¿no? Dice al inicio del texto que se llama Némesis Médica, que es esta misma crítica para el sistema de salud. Dice Illich, la medicina se ha convertido en el mayor riesgo para la salud. La iatrogénesis significa la enfermedad producida por el sistema de salud. Hay 3 tipos distintos de iatrogénesis, dice Ivan Illich, pero que lo podemos aplicar con todas estas otras certezas modernas. El primer tipo de iatrogénesis es que a muchos les ha pasado, pues entras al hospital o vas a una cita médica por algún tema no grave, pues, y sales con pulmonía, ¿no? O sea, te contagias de no sé qué, o no sales en el peor de los casos, o cachas un virus tremendo, o negligencia médica, corté 1 milímetro mal y ya no puedes mover tu pierna, lo que sea, ¿no? Esa sería, digamos, como el primer caso de némesis médica, pero digo de iatrogénesis. El segundo es cuando nos vamos metiendo más y más en estas certezas, en el caso de la medicina moderna, pero también de la educación, el transporte, etcétera, de tal grado que nos volvemos totalmente dependientes y vamos perdiendo nuestros saberes. Y entonces ya no somos capaces, ¿no? de acudir a saberes propios, a experimentar el propio cuerpo, saber cuándo la autorregulación, y necesariamente tenemos que ir al médico, o en cualquier momento que queremos aprender algo, de inmediato nos vamos a la escuela, a la escolarización. Y no me estoy refiriendo a escuelas y universidades. ¿Quiero aprender guitarra? Pues a clases de guitarra en Google y al maestro, ¿no? Quiero aprender lo que sea, tomo un curso, y ahorita los cursos y diplomados a todo lo que da, ¿no? Y entonces es el segundo tipo de grado, digamos, de iatrogénesis, ¿no? Cuando vamos perdiendo todo grado de autonomía en las esferas de la vida propia. El tercero, que es ya valimos, que es cuando ya perdimos todo tipo de imaginación. O sea, no que ya olvidamos, sino que ya ni siquiera concebimos un mundo sin escuela, un mundo sin hospitales. O sea, ya no concebimos la vida sin eso. Somos radicalmente inútiles. O sea, ya ni siquiera a nivel de imaginación se nos ocurre otra posibilidad. Y acuérdense de esta, que era, además, hay todo un discurso perverso detrás. Es el discurso neoliberal, por ejemplo, de Margaret Thatcher. Tina, así decía Margaret Thatcher. Tina, there is no alternatives, ¿no? Solamente hay neoliberalismo, no hay otra posibilidad, eso es lo único. Eso es el tercer tipo de diálogo. Cuando la certeza ya nos nubló totalmente el juicio y ya no podemos ver más allá de eso. ¿Qué sucede? Y ahí es como el primer asunto. Me decía Manuel, habla de los verbos. Bueno, ¿qué dicen estos pensadores? Lo que ha sucedido es que la vida se ha sustantivizado. ¿Qué significa eso? Que entonces hablo de la educación, la salud, el transporte en sustantivos. Cuando hablo en sustantivos, yo le delego mi potencialidad o mi capacidad personal y colectiva a una institución que
es encargada de bienes y servicios que me los tiene que dar, e incluso lucho por el derecho de que me los den y lucho por el derecho de que me incapaciten para que yo no lo tenga que hacer, ¿no? O sea, ahí hay toda una crítica a la noción de los derechos modernos, que es el derecho de que no, o sea, me tienes que resolver la vida, Estado, me tienes que resolver la vida, empresa. Yo no tengo que saber nada de mi vida, no, me la tienes que dar tú. Yo lo único que hago es ser una pieza más del enjambre, ¿no? Y tú me tienes que poner aceite cuando lo necesite, ¿no? En muchos sentidos, en eso recae mucha de la reivindicación de derechos, y es algo muy fuerte, ¿no? Pero si se dan cuenta, esta postura de pensamiento es disruptiva, incluso con lo que mainstream creemos que hay que hacer, ¿no? Los derechos, esto, aquello, ¿no? Entonces, cuando sustantivamos la vida, pasa eso, la delegamos a otros, a los profesionistas. Este ejercicio de lo que se trata es de recuperar el verbo, y entonces ya no hablar de salud, sino de sanar, ya no hablar de, y esto pues tendría que ver con el mezcal, de alimento, sino de comida o de comer, ya no hablar de educación, sino de aprender, y volver a recuperar la potencia personal y colectiva para organizar la vida en nuestra escala y desde nuestra localidad, desde nuestro territorio, desde nuestra propia corporalidad. ¿Qué sucede, no? Y termino con el tema de la esperanza. Para Gustavo, para Illich, para Silvia, para toda esta gente, que en realidad pues, es también lo que sucede en el zapatismo, es lo que sucede en Cherán, es lo que sucede en distintas comunidades, que algunos le llaman este arte de organizar la esperanza. ¿A qué se refiere con la esperanza, no? Porque la esperanza pues, tiene tantas connotaciones y se utilizan tantas fuerzas políticas, religiosas y de toda índole. ¿Qué entienden ellos por esperanza? Dos pistas, ¿no? Illich va a distinguir expectativa de esperanza. La lógica de la expectativa es la lógica de la receta. Si yo pongo ciertos ingredientes en el horno para que salga un pastel de chocolate, pues tiene que salir un pastel de chocolate, y si no, pues, ¿qué pasó? ¿No? Si me sale un pay de fresa o algo así, pues ya, ¿no? ¿Qué onda? Y entonces, claro, o sea, es como esperar, pero no bien es expectar que algo suceda de acuerdo a las expectativas que fui construyendo. Esa es la lógica de las certezas modernas, ¿no? El asunto es que todas estas grandes certezas y grandes expectativas, como les decía, están cayendo por su propio peso. Ojalá fueran reales, ¿no? Pues ya nos subimos al tren y listo. El asunto es que son contraproductivas y están produciendo exactamente lo contrario. Más hambre en el mundo, más polarización, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con la lógica de la esperanza? La esperanza es simplemente eso, ¿no? Abrirse a la sorpresa. Gustavo solía poner el ejemplo, que no digo que así sea en todo Oaxaca ni en todos los zapotecos, pero ponía el ejemplo de la diferencia entre un parto y un embarazo zapoteco tradicional y un embarazo y parto, o digamos en este caso cesárea 100% moderna, ¿no? En el segundo caso, pues una cesárea, y sobre todo pues ya piensen en, por ejemplo, Monterrey, ¿no? En la Ciudad de México, con más número de cesáreas en todo el país, etcétera. Tú puedes programarla, qué día la quieres, y luego ya si tienes más lana y te metes a todo el asunto de manipulación genética, pues de qué color quieres que salgan los ojos de tu criatura, qué día quieres que nazca, porque mi horóscopo no sé qué. O sea, tú haces tu expectativa para que el producto del horno salga como quieres. La esperanza en el nacimiento zapoteco, decía Gustavo, es con una mujer zapoteca, y repito, no es que así sea en todos lados y que obviamente ha cambiado, ¿no? Pero en muchas comunidades, con una mujer está embarazada, nadie le dice nada, ni de que felicidades, ni que nada, o sea, nada, no pasó nada, porque está esperando. ¿Qué? Ni idea, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pierde el bebé, son mellizos, nace prematuro, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cuando nace el bebé, no le ponen nombre. Ahora que hay, ¿no? Gender reveal y ya sabes tú el nombre años antes, ¿no? Lo que sea. Aquí no le dan nombre. Nace y entonces le ponen un nombre. Y si reacciona bien, o sea, se ríe, ¿no? O sea,
reacciona el nombre a la interacción con ese nombre, se le queda, y si no, a la semana le ponen otro, hasta que reacciona al nombre, ¿no? Es la apertura a la esperanza, ¿no? A la sorpresa, a ver qué va a salir. Decía Havel, que es un pensador que recupera mucho, que la esperanza no es esperar que algo acontezca de determinada manera, sino seguir en el camino que decidiste tomar independientemente del resultado. Eso, digamos, sería la propuesta de la esperanza. Entonces, la esperanza en este esquema únicamente puede surgir cuando cae la certeza, porque desde la certeza y la expectativa no hay cabida alguna para la esperanza. No hay esperanza. Hay recetas, hay expectativas. Y entonces si el gobierno no me cumple, hay una receta para contrariados. Y esto, es la lógica de la burocracia y la administración, ¿no? Que es un juego que tenemos que jugar porque estamos en el mundo en el que estamos, ¿no? Pero la apuesta, ¿no?, de muchos pueblos, de muchos movimientos, es por la esperanza, ¿no? Asumir que se caigan esas certezas, sentir que se caigan, no querer, digamos, llenar el hueco con otra certeza, sino quedarse en el ámbito de la esperanza. Y la esperanza surge cuando nos organizamos. Cuando surge la organización y nos empezamos a poner de acuerdo para X o Y cosa, para hacer cualquier asunto, entonces surge la esperanza. No porque sepamos qué va a pasar, sino porque tiene sentido seguirlo haciendo. Tiene sentido seguirnos juntando, tiene sentido seguirnos compartiendo, seguir resistiendo, seguir existiendo. Esa es la lógica de la esperanza. Y entonces, ante resistencias como la que se propone, por ejemplo, en torno al mezcal, Gustavo hace esta diferencia, ¿no?, entre el alimento y la comida. El alimento es una lógica industrial, ¿no? Piensen, o sea, yo siempre pongo ejemplos, ¿no? O sea, que aquí podríamos poner, no sé, un ejemplo de el mezcal que estamos aquí degustando del Mesonte, que por cierto vengan, ¿no?, a probarlo, y no sé, un tequila ya hiperprocesado de una mega empresa, ¿no? O yo pongo el ejemplo, una hamburguesa McDonald's frente a una tortilla, pues, no sé, de la Sierra Norte de Puebla, gordita, ¿no?, ya saben. Pues el común denominador es ya, todo eso es comida o alimentos, que no, son lógicas radicalmente distintas, son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Raymond Panikar, un gran pensador también, digamos, que convivió y compartió con todos ellos, él distinguía lo que es un invariante humano de lo que es un universal cultural. No existen los universales culturales, no hay tal cosa. Hay invariantes humanos, todos los seres humanos, eso. Tenemos que consumir alimentos, o como le llamemos, ¿no?, para que este cuerpo se siga nutriendo. Pero la hamburguesa de McDonald's no tiene nada que ver con una tortilla. Una es un alimento, hamburguesa, creada en un sistema industrial para que unos individuos sigan consumiendo y procesando y tienen una lógica. La tortilla es una comida que tiene una lógica tradicional, comunitaria, donde cada género tiene un rol, donde hay todo un proceso. A las 5 de la mañana se levantan los niños, la mujer, el hombre va, el nixtamal, y luego la manera en que es distinta en cada pueblo, dice Jan Robert, es distinta en cada monte, en cada río, ¿no? En un pueblo, y a veces en pueblos de kilómetros de distancia, en el mismo estado. Me tocó estar, no sé, en un pueblo, en una comunidad en Chiapas, en Celtal, y ahí la mujer es la que calienta las tortillas y el hombre no puede pisar la cocina. Y a 5 kilómetros caminando, el otro pueblo, mujer y hombre están adentro torteando, ¿no? Los dos son tradicionales, son los modos en que cada comunidad se organiza. Es distinto. La hamburguesa de McDonald's es la misma en todo, aquí en Japón, ¿no?, en Tokio, Ciudad de México, en Nueva York, ¿no? Y entonces la lógica de la esperanza solo opera acá, ¿no?, desde la sorpresa, ¿no?, de organizarnos. ¿Tiene sentido? ¿Va a sobrevivir el mezcal tradicional? Si la resistencia o la organización depende de eso, pues ya tiremos la toalla porque quién sabe, ¿no? Pero si sigue teniendo sentido juntarse para hablar de estas cosas, para organizarse, para salir a las calles y ver cuántos somos, para aprender a hacer cosas, para ganar en autonomía, para formar parte. Hoy en la mañana nos tocó, ¿no?, estar en la cooperativa de consumo consciente
hay, de las que muchas que hay aquí en Guadalajara. O sea, sí tiene sentido formar parte de estas alianzas, consumidores urbanos, productores rurales. O sea, si tiene sentido seguir haciendo eso, no es porque vamos a ganar la batalla histórica, sino por solamente eso, ¿no? Porque Jean Nouvel le llamaba la exis. Es aquí y ahora hago lo que considero correcto, proporcional en esta vida con mis amigos y mis amigas, ¿no? No en la lógica de la expectativa de un proyecto, de un tratado internacional que no, porque tiene sentido aquí ahora con la gente de carne y hueso con la que estamos. Con eso termino. Deja reporto un mezcal para aguantar. Gracias. Ya. Adiós. Pues Por favor, quejas, muchas quejas. ya peleense con su cristianismo. Ahí, compadre. Yo posicionaría una cosa. Con los curas reaccionarios. Sí suena. ¿Cuál es el concepto central que se manejaba? La certidumbre, la certeza. Certeza. Si posicionamos el antónimo sería la incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa cuando vives con incertidumbre? Y justamente es el camino que muchas veces cuando se teoriza falta encajar. ¿Qué es lo que pasa cuando vives con hambre? Difícilmente puedes tener la tendencia a suponer de que puedes existir sin hambre. Nunca se ha experimentado la falta de hambre cuando se teoriza. Entonces, si bien es cierto que sería bueno pensar en un mundo donde no es necesario una educación universal para poder sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando el mundo sí está atravesado por la necesidad de que tienes que estudiar, tienes que educarte? Porque incluso, si lo vemos históricamente, siempre ha habido, no sé siempre, pero la mayoría de las veces han existido sociedades donde el que sabe oprime al que no sabe, necesariamente. Y una de las grandes libertades de la modernidad se supone que tenemos la capacidad de saber para poder escalar por lo menos en la movilidad social y llegar a un punto diferente. Entonces justamente sería ahí la cuestión: ¿qué es lo que pasa cuando vives en la incertidumbre? ¿Qué pasa con la persona que vive en la incertidumbre? Cuando le dices, pues no importa, tú vive el parto a pesar de que tu hijo muera. Se murieron varios. Va a seguir con la esperanza de que en algún momento van a nacer. El sistema actual sé que está jodido y negarlo sería una necedad, pero también ha permitido que ciertas personas que vivían en esta incertidumbre por lo menos tengan un poquito de certidumbre. Ese poquito de certidumbre ayuda a que tengan un poco de esperanza a seguir viviendo. Mal vivir quizá, pero por lo menos es más vivir de lo que vivían antes. 20 años, 30 años, 40 años. Entonces una persona en el campo ya tiene la capacidad de quizá vivir hasta los 60, cuando antes tenía la capacidad de vivir a los 20 porque se moría de una infección estomacal, porque no tenía la medicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes la capacidad de decir, puedo vivir en la certidumbre, porque toda mi vida ha sido en la incertidumbre? No tengo comida, no tengo educación, no sé ni siquiera reflexionar sobre qué es tener certidumbre o no tenerla. No quiero hacerlo como más denso que eso. Es como, ¿qué es lo que pasa cuando hace esta diferencia entre la persona que vive en la incertidumbre constante, incluso en este momento actual, con la que sí tiene la capacidad de decir, pues es que vivimos en la certidumbre, estás en la certidumbre, puedes hacerlo, puedes seguir? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo podemos hablar con esa persona que vive ahí? Sí, muchas gracias. Es muy buena pregunta y es una que surge constantemente, digamos, en los planteamientos. O sea, diría dos cosas, ¿no? La primera, creo que sí sería importante distinguir, digamos, como de tipos de incertidumbre, diría yo, ¿no? Porque ahorita decías, bueno, una persona con hambre, yo preguntaría, ¿y de dónde surgió esa hambre? ¿No? Es una hambre moderna, es una pobreza moderna, ¿no? Modernizada. ¿Y sí? Bueno, perdón. No, o sea, por un lado, pero eso creo que es lo menos importante. O sea, a lo que voy es, o sea, por un lado eso, o sea, de dónde surge, digamos, como ciertos males modernos, que en este sentido no, y esa es la segunda, no se trata de echar
por la abordan todos, digamos, ciertas cosas que creo que todas y todos ni siquiera querríamos renunciar, sino la invitación a pensar la escala y sobre todo el umbral donde pasando eso ya se desborda el asunto. Y vuelvo al tema que tú decías de la enfermedad, o en este caso de la medicina, ¿no? Por ejemplo, la crítica de Illich a la medicina moderna no es, y así como la escuela, no es quemen todas las escuelas, quemen los hospitales, sino que dice, y cuando hace la historia de la medicina, dice, el problema fue cuando pasó un umbral. O sea, si ves la historia de la medicina moderna, hay un momento que hay, digamos, una elevación proporcional en la inversión, digamos, científica, de investigación y todo, con la cura de enfermedades, y entonces, efectivamente, digamos, hay como que va respondiendo en buena proporción los avances médicos y se reflejan con más salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el gran asunto, digamos, de la lógica moderna es que no ha logrado poner límites, ¿no?, a su propia bola de nieve. Entonces hubo un momento en que se pasó ese umbral, ¿no? Y entonces, digamos, o sea, ya no es proporcional, ¿no? Si antes se vivía hasta los 40, 45 y ahora, pues no sé, en México 75, 80, digamos, eso, digamos, los primeros años fue muy proporcional y ahora, en los últimos años ha sido menos, lo que ha, digamos, o sea, ya no vivimos a los 120, ¿no? Sino que es justamente lo contrario, y luego se meten problemáticas éticas inéditas, ¿no? Como todo el andamiaje material que hay detrás, por ejemplo, para sanar enfermedades, o ni siquiera sanar, sino poder mantener enfermos que no va a poder haber solución, digamos, por lo menos hasta la fecha, y la inversión que hay allí en el sentido médico, mientras que todavía miles de personas fallecen por cuestiones curables, ¿no? Pero porque los recursos están acá, ¿no? Y entonces se hacen debates éticos que antes no existían, ¿no? Sanamos, estoy inventando números, ¿no?, a 30 personas al año por trasplantes de corazón, o, digamos, apoyamos a quizás millones de personas de malaria, ¿no?, que se puede prevenir con esos recursos, ¿no? Ese tipo, digamos, de asuntos son las que inauguran una carrera, digamos, de progreso sin límite, ¿no? O sea, hasta donde lleguemos, ¿no? Y si es hasta más allá, mejor. Entonces no es como un asunto, por ejemplo, en el tema de la escuela, de eliminar la educación, ¿no? Ni siquiera la educación escolarizada, sino la propuesta de que no sea necesaria ese pasaporte para poder, justamente como tú dices, moverte en la sociedad, que ese es el gran problema. Eso es lo que va a criticar Illich. Dice que creen escuelas, por supuesto, que creen centros especializados, ¿no?, pero que no necesites ese carnet para poder conseguir un trabajo, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que él está criticando, ¿no? O sea, no está diciendo, porque él va de hecho, a dedicar toda su vida, básicamente, al conocimiento y a empujar a otras personas, ¿no? Sino justamente el hecho de que la educación se haya convertido en un pasaporte universal sin el cual ni siquiera te puedes mover, ni de país, ni siquiera de estrato, ni nada, ¿no? Entonces, el asunto va más por el sentido de la proporción. O sea, cómo creamos, y era la propuesta de Illich, cómo investigar los límites dentro de los cuales, entonces sí, las ventajas que hemos logrado se mantengan como ventajas, se mantenga un aprendizaje que no vuelva a crear nuevos desniveles. Porque, por ejemplo, tú decías, ¿no?, que los sabios oprimen o los que saben a los que no saben. Eso sigue idéntico, ¿no? Y los siglos de universidad no ha cambiado eso, ¿no? Entonces, el asunto es hasta dónde lo limitamos, ¿no? Hasta dónde vamos poniendo límites a las instituciones que vamos creando para que justamente no se salgan hacia la contraproductividad. Entonces, que la escuela sea un espacio gozoso de aprendizaje, ¿no? Donde se pueden aprender cosas que se quieren aprender sin un currículum oculto, porque esa es otra de las críticas de Illich a la escuela, ¿no? Que ni siquiera aprendes lo que quieres aprender, y ni siquiera aprendes
lo que necesitarías aprender para salir de tu condición en dado caso, ¿no? Aprendes lo que expertos por allá en algún lugar dicen que tienes que aprender. O ni siquiera lo aprendes, pasas por una serie de rituales, no sé, llegas temprano, contestas lo que se te está de alguna manera obligando a responder como correcto, y te pones el uniforme y te comportas y vas haciendo lo que te dicen, y entonces tienes un diploma. Sí. Entonces, perdón, interrumpí. No, eso. Ahorita dijiste que te interrumpiera. Sí, exacto. Estoy siendo muy obediente ahora. Y esa es otra de las grandes críticas, y es verdad, o sea, gran parte, si no es que todas las personas que hemos estado en la escuela en realidad estamos muy socializadas a esas formas implícitas de dominación y de opresión. No es que sepamos más, realmente, simplemente tenemos un papel que simboliza algo para un grupo de gente, ¿no? Entonces, esa es otra forma en la que la institución está siendo contraproducente, porque nos aleja del auténtico aprendizaje, ¿no? Sí, es que va por ahí los rituales que tú mencionabas, ¿no? O sea, los rituales educativos instauran mitos, ¿no? El primero es, necesito de la escuela para aprender. Ese, La necesito que primera alguien me mentira que te enseñe. crees. Ajá. Necesito que alguien me enseñe. Que alguien me enseñe. Es una autoridad. Son rituales que va creando la escolarización. Y repito, y esto es una de las líneas discutible, pero hay uno que, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. O sea, todo un análisis de cómo, o sea, lo que hoy entendemos por pobreza en realidad es también una condición inédita. O sea, que es, digamos, por ejemplo, ahí lo que más le duele, ¿no? O sea, el hecho de, hace 100 años soltabas una persona en Guadalajara sin un peso y la armaba, ¿no? Por hospitalidad, por sacar chambita, podía hacer algo, ¿no? Hoy no puedes, no tienes, digamos, ningún tipo de posibilidad si te sueltan en un lugar sin estas estructuras, ¿no? Lo vemos incluso en el avance de los automóviles, ¿no? O sea, tú, automóviles antiguos, abrías el cofre y algo podías hacer, ¿no? Ahorita lo abres y, ¿no? Ese es el asunto, o sea, no es negar, digamos, ni los avances, ni decir que el pasado prístino, no. Es decir, lo que no reflexionamos, lo que le faltó a Marx, por ejemplo, que dijo Illich, es la cuestión del límite, la cuestión de la escala, la cuestión de un techo común, de una organización política que como sociedad digamos, hasta aquí. Porque después de eso, nuestras cosas positivas nos están empezando a morder la cola, ¿no? Esa es la gran reflexión, digamos, que a la que invita, ¿no? O sea, es decir, ¿hasta dónde está el límite de meterle antibióticos a los niños, ¿no? La medicina alópata es una medicina de guerra, literalmente creada para la guerra, y que tendría que ser perfectamente usada y válida para cuando de plano, o sea, pues que no voy a salir con plantitas, ¿no? Por supuesto, o sea, tiene que haber, o sea, yo estaría a favor de, o sea, no digo destruyamos todos los archivos de medicina y no, pero hasta dónde, digamos, no poner límites al uso, digamos, de estos bienes y servicios, van creando lógicas, males que antes no existían, ¿no? Y que son creados por ese asunto. Por eso decía del hambre, ¿no? O sea, claro que ha habido hambre, ¿no? Pero el hambre moderna es muy característica. No es el hambre, digamos, o sea, el tarahumara, el hambre que vive el tarahumara siglo XXI es un hambre producida por el narco y por los tratados de libre comercio. Y por las empresas, etcétera. O sea, es un hambre muy ubicada. No es el hambre de no nevó y entonces no hay maíz, no es el hambre, o sea, eso siempre ha habido, ¿no? Pero este otro tipo de hambres, otro tipo de males, es por desproporción, ¿no? Porque no hemos pensado una filosofía del límite y nuestra política no tiene límites, ¿no? Incluso los supuestos gobiernos de izquierda es de puro progreso, o sea, es puro desarrollo, ¿no?
Y de hecho, pues lo que están haciendo muchos pueblos y comunidades es eso, o sea, no quieren deshacerse de la escuela, quieren sus escuelas, ¿no? Sus lógicas, su manera de aprender y que sean reconocidas, ¿no? Y que no se les obligue a tener que aprender parejo, ¿no? Sí. Yo tomo 2 ideas aquí. Si te entiendo bien, esto también remite esta esperanza a un llamado comunitario, en donde se hagan redes. Y ahorita que vemos el sistema tradicional, yo veo difícil, si lo ponemos así muy maniqueo, de la oferta y la demanda, que la oferta cambie. O sea, que el gobierno haga algo, que la red de hospitales haga algo, sino más bien en esos movimientos independientes, alternativos, intencionales, ahí empieza a haber gente que se va desconectando de esos servicios o de esas unidades. Y de ahí empezaría a haber como este fermento en donde se pueda transmitir a más personas y pueda haber un cambio en la demanda. Y esto también genera un cambio en la oferta. Eso yo lo veo como algo un poco más viable. Por un lado, esa es comunidad, no sé si se está visualizando así, o hay alguna expectativa de que a la parte de la oferta se pueda cambiar, ¿no? Con el gobierno, con una intensidad de cabildeo. Esa sería una pregunta que yo te haría. Y la segunda es esta parte del hambre, ¿no? ¿Cuál sería el hambre actual? Yo que estoy en la producción de alimentos, creo que es esta séptima gran extinción, que es la de los microorganismos en los suelos, que es una subnutrición en nuestro microbioma de la microbiota. O sea, entonces ya nosotros tenemos a lo mejor 5,000 microorganismos y nuestros antepasados hace 50 años de cualquier nivel socioeconómico tenían 5 millones. Entonces imagínate las posibilidades que hay si tienes que tener nuevo agua. Aquí hay una conexión de pensar, de sentir, etc. Pues yo creo que ahí hay un hambre silenciosa, ¿no? O sea, cómo nos estamos volviendo más básicos. Y implica tantos eslabones que la tarea es titánica, y además no hay como decir, pues es que son 500, tómate 5 Yakults, porque el Yakult tiene tal y... No, o sea, este es todo un reino por sí mismo. ¿Cómo lo vamos a restituir? Y déjole ahí la pregunta, ¿no? También, porque puede ser muy rico, puede ser muy pobre, pero no tienes estos nutrientes a veces, estos microorganismos. Entonces lo pongo ahí sobre la mesa. Oh, qué chido, qué chido. Es un ejemplo buenísimo. O sea, lo primero sí, de acuerdo. O sea, digo, yo creo que es, digamos, matices, ¿no? De grises en torno al posicionamiento, ¿no? Habrá quienes sí consideran que sí, o sea, del gobierno solamente voltear a ver para ver de dónde viene la pedrada, ¿no? Exclusivamente. Y entonces la única esperanza está en los abajos y en la organización tejida entre la gente, que Gustavo, por ejemplo, le llamaba la insurrección en curso, ¿no? La revolución más potente de la historia, en donde miles de millones de personas en todo el globo se van saliendo de la escuela para crear sus propias cosas, miles de chinos, porque ya no... Y ese es el asunto, o sea, cuando, ya sea por reflexión o porque la realidad se te impone, que la certeza moderna no te va... O sea, no es lo que dice que es, sino justamente lo contrario. Tus alimentos no te nutren, etcétera, etcétera. Repito, muchísima gente, ya sea por convicción, porque vino Mesonte, o porque, pero en realidad la mayoría, pues porque no tiene de otra, está regresando a cosechar su propio terreno, organizarse, etcétera, etcétera, valiéndose híbridamente, ¿no? Del WhatsApp. O sea, repito, no es un movimiento ludita, ¿no? O sea, no es quememos las fábricas, o sea, es algo que todavía yo creo que ni siquiera podemos alcanzar a perfilar, porque es algo que lleva 20 años, o sea, es decir, o sea, estamos ahí en el torbellino, como se dice, ¿no? O sea, los que cortaron la cuerda para que cayera la guillotina y murió
la última realeza francesa, seguían creyendo en la monarquía. O sea, ellos estaban inmersos en ese mito. No por matar al rey matas la monarquía, tuvieron que pasar siglos. Todavía en Europa hay reyes, ¿no? Es decir, nosotros estamos inmersos en algo que no sabemos, o sea, no vamos a ser testigos de lo que viene, ¿no? Pero podemos, digamos, así como decir, por allá huele, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Y entonces sí, unos dirán al Estado, nada, únicamente para ver de dónde viene la pedrada, ¿no? Si ahora va a tener este color o mañana el otro, porque otros serán un poco más híbridos y dirán, no podemos tampoco dejar esta otra lucha y tengo un pie en cada una, ¿no? Pero lo que sí va a ser el aspecto comunitario, ¿no? Eso sí. Ahora, mientras el gobierno, o sea, los estados, yo estoy un poquito más del lado de sin estado, ¿no? Pero mientras no, por ejemplo, terremotos, 2017, para irnos al del 85, ¿no? Y es que, repito, no es malicia, es la lógica. Apoyos para reconstrucción de casas. Yo viví en Ciudad de México, pero también trabajaba en Oaxaca y en los dos casos Morelos, ¿no? Reconstrucción, toda esa parte, ¿no? ¿Cómo llegan los apoyos? A reconstrucción de casas, a comunidades del Istmo de Tehuantepec, apoyos individuales. No es, yo creo, o sea, hay gente que dice, no, es todo un plan maquiavélico. Yo creo que no es malicia, es que el Estado funciona con individuos, es que no puede funcionar de otra manera, así fue constituido, ¿no? O sea, es la lógica. Esa es otra de las grandes certezas, que siempre ha existido el Estado. No, el Estado tiene una historia, ¿no? No siempre ha habido estados, ¿no? Y entonces el Estado siempre va a ser un cúmulo de individuos. No puede apoyar comunidades, porque en las comunidades hasta la fecha, aunque por más que le metan que son sujetos de derecho, al final del día lo que el gobierno quiere es ten tus 5,000 o tus 50,000 o tus 5 millones, pero a ti fulanito de tal, porque no le puedo firmar a la comunidad de San José del Pacífico, ¿quién me va a responder? ¿No? Te lo tengo que dar a ti, Juan Pérez, ¿no? Pero entonces ese Juan Pérez, que era una entidad comunitaria, de pronto tiene 5 millones. Repito, quítenle la malicia, es la lógica. O sea, si la cosa fuera de buenos y malos, sería muy fácil la historia, ¿no? Es que la historia no es como tú decías, maniquea. Son lógicas que van creando cosas que no sabes que van a provocar, ¿no? Y a veces por ignorancia y a veces justo pues por la lógica jerárquica de actuar desde otro territorio, ¿no? Entonces esa es la cosa. Y lo del alimento, pues bueno, yo más que pregunta lo percibo como un ejemplo buenísimo, ¿no? Del tema, de que hoy no importa cuánta lana tengas, seguramente pues tus nutrientes, ¿no? Entonces va por ahí el asunto. O sea, ¿qué es la pobreza modernizada? La pobreza modernizada es cuando una lógica industrial se convierte en una necesidad básica y entonces se crea un nuevo esquema de pobreza, ¿no? Si no tienes refri, eres pobre. Y así en muchos censos durante mucho tiempo así era, ¿no? O sea, si no hay microondas, ni lavadora de ropa, ni refri, ni tele, estrato bajo. ¿Cuántos y eso focos? No es, ¿cuántos focos? Es censo, ¿eh? O sea, eso no es censo. Y así se medía la pobreza, ¿no? Y en muchos lados se sigue viviendo, ¿no? O sea, se mide por qué tipo de acceso a bienes modernos tienes. Entonces, claro, se puede cambiar la lógica y políticos y universidades y grupos campesinos cambian la narrativa desde o sea, sí, con nuevas leyes, lo que sea, ¿no? Hay gente que no tiene ningún tipo de esperanza en eso, otras pues dicen, bueno, hay que luchar en los dos frentes. Yo creo que donde cada quien esté parado. Personalmente yo creo que estamos en la ciudad, hay que entrar a las dos, Yo, bueno, tengo la gracia de conocer también aquí. Sería un poco incitar a... Creo que es más fácil hablar desde la queja o desde el dolor, como justo para hacerle preguntas a las certezas modernas, ¿no? Por ejemplo, aquí Nayeli, tú trabajas con niños, has trabajado con niños, y justo pensaba en ti. Estoy dándole vueltas a eso, gracias. Ya, entonces ahí me gustaría tu opinión. Training más grande. Okay.
¿No? Justo estaba a punto de preguntar, pero como estoy muy escolarizada, estaba esperando que todos terminaran. Levantar la mano y decirlo. Contextualizo un poco de lo que voy a hablar. Soy psicóloga y actualmente trabajo en la docencia de bachillerato. Y al inicio, el inicio de la charla, el inicio de estos cuestionamientos de las certezas me recordaba un montón al discurso del adolescente. El discurso del adolescente es eso, es cuestionador, es retador, es estar diciendo todo el tiempo al adulto, y al adulto no solo en adulto en sí mismo, sino el adulto con autoridad, porque no podemos negar la jerarquía que existe en el aula. El adolescente constantemente es, pero ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué tengo que leer esto? ¿Quién dice que esto me va a servir? ¿Quién dice, no? Y entonces, en el aula, frente al aula, regularmente nos topamos como con esta disonancia de que realmente es cierto. O sea, yo le digo al morro, qué buena pregunta me estás haciendo, qué buena pregunta me estás haciendo, pero necesitas lograr cumplir con estos aprendizajes esperados para que eventualmente puedas llegar a este pasaporte que tú estás mencionando, ¿no? Porque no te voy a negar la realidad en la que estás. Necesitas este pasaporte para que cualquier otra decisión que tú desees tomar, que si bien actualmente el bachillerato ya no es educación básica, la educación básica llega hasta secundaria, pero el bachillerato parece que es básico implícito. Necesitas este pasaporte para poder tener una mayor posibilidad de decisiones, ¿no? Y entonces mi pregunta al inicio, que después se transformó con la participación del compañero, mi pregunta al inicio era ¿qué hacemos en la práctica? Porque la teoría está bien chida, cuestionar está bien chido, y aquí nosotros cuestionar echando mezcal está padrísimo, ¿no? Pero a la hora de yo estar ahí con los morros, ¿qué podemos hacer nosotros docentes? Porque al final de esta disonancia de la que hablaba también, es que yo me topo con un montón de profesores frustrados, porque justo el adolescente lo que hace es no seguir estos rituales que me queda clarísimo que qué chido que los cuestione, pero yo no puedo tener a 30 adolescentes metidos en un aula haciendo lo que quieren, literal haciendo lo que quieren, no los puedo tener así. O sea, hay una cuestión de seguridad y de integridad, ¿no? Si cada uno de ellos hace lo que desean en ese espacio, tenemos un riesgo de protección civil. Exacto. Del Estado Mayor Presidente. Sí. ¿O no? No, sí. Primera pregunta. No estoy hipotetizando, estoy dando un hecho. Pero a lo que voy es entonces, y entonces ya después la propuesta del compañero, porque yo al inicio entendía que era como una propuesta de modificaciones sistemáticas, pero entonces me gusta más, no que no me gusta, pero este abordaje del compañero, de entonces intentar modificar la demanda más que la oferta, ¿no? Porque la educación, y se los digo a los muchachos, el sistema educativo no ha cambiado en un montón de años. No me gusta tener que ponerte una calificación, porque yo no puedo saber si aprendiste o no, pero hay alguien más que a mí me está pidiendo que yo entregue un número, ¿no? O sea, y entonces lo que me gustaría, me quedo mucho con esto, de poderle decir a los morros, continúa, o sea, cumple con estos rituales a la medida de que tú te vayas adaptando, porque además, voy a dar más contexto, en la escuela en la que yo trabajo nos vendemos como muy holísticos y queremos que todos sean felices. O sea, no estoy en la educación pública, es educación privada, que también eso es importante decirlo, y entonces a los muchachos siempre les decimos, es que quiero que seas feliz, quiero que aprendas, quiero que me cuestiones, pero luego el maestro viene y me dice, no se sienta, no guarda el celular. ¿Qué hago? Porque soy la psicóloga, soy la tutora, entonces vienen conmigo y se quejan ambas partes, el docente y el alumno. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que deje de usar el celular? Y es que no lo va a dejar de usar. O sea, contextualízate, el morro necesita cambiar de TikTok cada 15 segundos. Sus procesos de atención ya no funcionan como los tuyos, ¿no? Pero en fin, el punto es que me parece como bien importante que también pudiéramos a lo mejor pensarlo en la práctica y sí modificar o intentar meter esta semillita en los jóvenes, y en los jóvenes voy a correr un riesgo, en los jóvenes con muchísimo mayor campo de acción, porque tú decías, qué padre, bueno, no qué padre, sino hay que cuestionar la certeza, pero yo creo que poder cuestionar la certeza es un privilegio, justo de lo que hablaba Irving al inicio, ¿no? O sea, cuando vives en la incertidumbre,
todos necesitamos saber que tengo un techo donde dormir, o sea, necesito saber que mañana voy a tener un pan que comer, pero entonces tengo yo esta oportunidad de trabajar con estos jóvenes que perfectamente saben dónde van a dormir el siguiente año, que perfectamente saben que van a poder comer, a lo mejor no muy nutritivo, pero van a poder comer el siguiente año, y que además saben que tienen su educación universitaria cubierta. Y entonces, desde esta certeza, poder cuestionar entonces esa certeza y poder decir, ¿yo qué puedo hacer? Y también, ¿qué decisiones voy a tomar en función de eso para seguir construyendo esta comunidad? Porque me gustó un montón, que entiendo que parece que cada vez tenemos menos redes, que cada vez dependemos más de lo externo, pero no me apoyo del que está a mi lado, ¿no? No me apoyo y tampoco me apropio de lo que yo sé, de lo que yo siento, de lo que yo escucho. Y frecuentemente ahora lo voy a pensar, lo comento con él, estas cositas, estos aparatejes que nos dicen cómo me siento, cuánto estrés tengo, cuánto me debo parar, cuánto me debo sentar, nos están quitando también esta parte, ¿no? Como de sentirnos y reconocer lo que mi cuerpo me dice, pero hacia allá iba, ya no es una pregunta, es como Sácalo. conectando las ideas, ¿no? De que o sea, qué difícil, pero qué bueno, pero sí pensarlo también en la práctica, o sea, la teoría está bien arriba y seguramente eso estoy hablando en un nivel epistemológico distinto, pero ¿qué podemos hacer los que estamos, o no sé si ustedes no lo están, a lo mejor estoy haciendo un juicio, pero que estamos ahí con los morros y poderlos invitar o seguir invitándolos a que cuestionen sus certezas, pero reconociendo las certezas que tienen y en función de eso que tomen las decisiones, ¿no? Que puedan tomar, pero no creo que los podamos sacar de este canalito, porque pues si no tienes tu título universitario, ¿dónde te van a recibir? Justo como lo mencionaste, ¿no? Pero bueno, esa era la idea. Gracias, Manuel. Gracias. Por ahí, ¿no? Sí, no sé si hay un comentario respecto a eso. Yo también, ahorita. Tú, dale. No, es que yo te entiendo porque yo trabajo en educación y sí hay alternativas. ¿Okay? O sea, sí hay propuestas concretas de grupos de maestras, maestros, personas que se dedican a la educación, que están haciendo pues unas redes de aprendizaje y de interacción mucho más respetuosas, mucho más tendientes a la autonomía y a la construcción de comunidad. Entonces, a lo mejor una alternativa pudiera ser acercarse a ver cómo es la experiencia de esos maestros, de esas maestras, cómo le están haciendo en términos concretos. Ajá. Y cómo es que donde en estos lugares que pues aparentemente no hay esperanza, puede empezar uno a quitar los obstáculos que el mismo sistema pone para empezar a construir comunidad y construir esperanza. Y la otra pues es que con los puros alumnos se puede hacer algo, pero se puede hacer algo mucho más, digamos, pues por decirlo, no sé, sólido, quizás fuerte, no sé, si se trabaja también con los maestros, porque finalmente son los maestros quienes están enseñando a estos alumnos estas certezas, porque no hay para dónde. Entonces, pues unas alternativas pues, son construir espacios donde precisamente las personas se sientan libres para cuestionar temas como la violencia estructural, como situaciones en donde las personas actúan no porque quieran hacerlo, sino porque hay una serie de condicionamientos y decirle, a ver, vamos planteándonos nuevas alternativas sin estos condicionamientos, ¿qué haríamos? ¿No? No sé, una serie más de propuestas concretas que hay para las escuelas, que están ahorita vigentes, moviéndose, vivas, y que pues en algún momento, si tú gustas, nos pasamos el contacto y te puedo dar alguna información. ¿Cómo crear comunidad también entre los docentes? Claro, tiene que ser, porque los puros alumnos y luego llegan los maestros y de todos modos siguen con estas estructuras, pues es como, ¿sabes? Claro. Entonces, sí hay. Sí. Vale. Perdón, ahí me rojo un montón. Por acá también. Sí, es interesante esto que comentas comentan de la educación, pero en mis análisis ahí muy guajiros, yo creo que hay 4 sistemas que más o menos sujetan el statu quo, ¿no? Y uno es el sistema médico, el sistema financiero económico, el sistema político y el sistema educativo. Yo creo que en COVID el sistema que menos cambió es el sistema educativo.
y es el sistema más cerrado, es el sistema más difícil de visualizar, de si tú eres un externo, o sea, meterte al sistema educativo es súper difícil. Por ejemplo, la parte financiera cambió muchísimo con el tema de cripto. O sea, tú tienes blockchain, tú tienes Web3, tienes las DAOs, las finanzas, o sea, cambió. Pero el sistema político, pues bueno, no sé si cambió, pero tienes más visibilidad de los políticos. Y el sistema incluso de salud, hubo ahí muchos cambios donde dijeron, no, pues tenemos... Pero el de salud, el de educación, nada. Y se me hace interesante porque ustedes están en esto y creo que urge. Y urge hacer esas preguntas tan difíciles, pero el sistema tiene que cambiar. O sea, todos estamos como poniendo un poco de nuestra parte y el educativo a todo dar. Se me hace triste, entonces. Incluso en contra de lo que las mismas ciencias de la educación descubren, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que descubran que los seres humanos no aprendemos lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera, y las escuelas sigan reproduciendo, creyendo que sí la gente tiene que aprender lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera? ¿No? Claro. Bueno, ya, perdón. No, buenísimo, es lo que queríamos. No, sí va por ahí, o sea, yo creo que el medio del asunto es donde te da esperanza poner el cuerpo, ¿no? O sea, y en este mismo sentido, ¿no? De así como no todo el mundo aprende igual, o sea, en el contexto de una persona, poner el cuerpo justo en los contextos educativos, no es, o sea, yo creería que no es, la esperanza no viene del sistema educativo, o sea, viene del contacto con los chavos, con los colegas, y hace sentido estar ahí sabiendo que estás en medio de la tormenta, en una institución así vetusta y llena de telarañas porque no quiere cambiar, pero me hace sentido resistir aquí, ¿no? Tengo una compañera, una amiga de Estados Unidos que ella decía como habitar el in-between, ¿no? O sea, como... O sea, mucha banda está queriéndose salir de asuntos, chido, y otra banda, digamos, desde esta caída de certezas, decide quedarse porque se quiere, digamos, o sea, se quiere quedar, digamos, hasta el final con la gente que ama, ¿no? Porque muchas veces salirte implica romper una serie de lazos que dices, bueno, o sea, sí, pero me hace más sentido, digamos, seguir aquí, ¿no? Y no es que esté esperando que a la SEP le caiga una epifanía, ¿no? Sino que me hace sentido fulanito de tal, este chavo que ayer y hoy vino con otra cara, y eso, o sea, esa es la esperanza, o sea, no la esperanza burocrática de si cambia la SEP, qué chido, ¿no? Pero es la lógica de que cualquier cambio siempre va a tener su sombra, ¿no? Es que, o sea, también muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, ¿se acuerdan de esta frase pues, muy clásica, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Yo luego escribí ahí un textito que le puse, y no hay mal que por bien no venga, y mal que el bien no devenga, ¿no? O sea, es decir, o sea, también de todo lo bueno, ahí siempre sale algún mal. Sí, esa es la gran tragedia, ¿no? O sea, que hay cosas como muy chidas, pero que traen, o sea, que no había, ¿no? Como la manera de percibir una reacción que iba a tener, ¿no? Y entonces más bien es, pues, ahí donde hay esperanza. Y vuelvo al tema de la certeza, porque bueno, yo sé que es así, ese se me hace como el medio del asunto que yo también me lo tengo que ir aclarando. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionaba, ¿no? Para mí, por lo menos, no sé cómo lo ven ustedes, para mí sería un tipo de certeza incertidumbre, incertidumbre, o sea, un binomio, certeza e incertidumbre, para esta a la que se están refiriendo de pues la incertidumbre de no saber dónde voy a dormir hoy o si voy a comer. O sea, para mí ese es un tipo de incertidumbre que yo le llamo incertidumbre artificial, ¿no? No porque sea falsa, sino porque justamente viene de un proceso social, o sea, de un sistema, digamos, que crea este tipo de incertidumbres. No es que sea menos o más real, ¿no? O sea, es realísima, ¿no? Pero responde a condiciones sociales y materiales, ¿no? Si alguien no va a comer hoy, y no me refiero digamos, porque ahorita a lo mejor ya no nos dio hambre, o sea, realmente porque no hay, ¿no? Responde a un sistema socioeconómico. La que nosotros estamos hablando del otro lado es el binomio certeza e incertidumbre en otra lógica, ¿no? Y en esta otra lógica, yo diría, porque así lo he contemplado, que quienes
digamos, despiertan de esta certidumbre, de estas certezas, es justamente muchas veces quienes no tienen certidumbre en este otro lado. Porque si quienes sí tenemos, aunque teóricamente, como tú bien dijiste, lo digamos, el cuerpo sabe muchísimo más. O sea, yo puedo decir lo que sea, pero mi cuerpo sabe que hoy se siente cansado y tiene como cierta calma de saber que dónde va a dormir, ¿no? Si todavía tenemos esas certezas que están de este otro lado, no caen estas. Entonces, si me explico, o sea, lo veo como medio al revés, porque es como yo lo he visto, o sea, yo mismo, o sea, empezando por mí y la banda con la que quizás convivo en la universidad o lo que sea, tenemos ciertas certezas, ¿no? Y podemos hablar de esta otra incertidumbre, pero a veces no la sentimos en el cuerpo. Quien siente, digamos, la incertidumbre esta, ¿no? Como les ponía el ejemplo, ¿no? O sea, de miles de campesinos chinos que dicen es que no hay otra, o sea, se les cayó la certeza y entonces asumen lo que yo le llamaría más la incertidumbre radical, o sea, la incertidumbre raíz, que es la auténtica, o sea, la incertidumbre que viene por naturalmente de la existencia. El gran problema de la lógica moderna es que es una carrera en contra de la incertidumbre raíz. O sea, y así, o sea, en eso se basa. La economía moderna se basa, como les decía, en el principio de escasez y en la búsqueda de abundancia. La filosofía moderna, y es Descartes, se basa en buscar la certeza absoluta. La política moderna se basa en la construcción de seguridad. O sea, toda la lógica moderna, todo el proyecto moderno se basa en la construcción de esta certeza con mayúscula, ¿no? Y quienes de alguna manera nos ha tocado una buena rebanada del pastel de esas certezas, está bien cabrón que nos quite, aunque teóricamente podamos platicarlo, ¿no? Pero es el cuerpo que necesita darse con tope de la ineficiencia de esa certeza, ¿no? Y creo que, aunque no dimos, hablaban ahorita de la pandemia, no dimos el timonazo que nos hubiera gustado mucho dar en la pandemia. Mucha gente sí, o sea, no fue algo civilizatorio, por decirlo así, pero mucha gente sí, a partir de la pandemia. Por ejemplo, o sea, encerrarnos. ¿Por qué encerrarnos? ¿Para cuidarnos? No, para cuidar el sistema de hospitales, ¿no? O sea, ese fue el encierro, ¿no? Porque si no colapsaba. Entonces tenía que mantener, digamos, funcionando, pues para poder mantener la lógica, ¿no? Pero si no, si era no, pues todos para afuera y al rato el hospital, pues si de por sí colapsó, ¿no? Y eso fue una gran caída de certezas, ¿no? O sea, que todos confiamos en el gobierno, en el sistema de salud, y cuando nos dimos cuenta que nadie sabía qué hacer y que los médicos no sabían qué pedo, pues yo creo que ahí, pues, güey. Exacto. O sea, vivimos en un castillo de aire, ¿no? Exacto. Y esa es la incertidumbre radical, o sea, como carta en la cuenta, güey, es que siempre hemos estado en esa incertidumbre raíz, claro, ¿no? El asunto es que nos hemos creado un montón de certezas artificiales, ¿no? Producto, pues, de la narrativa, de la construcción social, que efectivamente han mejorado mucho el estilo de vida. El problema, repito, es que no han puesto el límite de decir, o sea, sí, vamos a mejorar las condiciones de existencia, pero vamos a seguir en la incertidumbre, hijos, ¿no? O sea, nada más vamos a intentar, pues, vivir mejor. Vamos a ponerle un límite, porque entonces al rebasarlo, lo que creamos es la certeza, pero que se olvida que en realidad no es tan certeza, y solamente quien no tiene acceso a ella, ya sea porque nunca la ha tenido o porque en un momento dado realmente ve de frente al abismo, y entonces esa es salirte, ¿no? Pero en realidad, pues, la mayoría, pues, podemos hablar de eso, pero como bien dijiste, pues hasta que tiene tu cuerpo hambre, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero perdón. ¿Quiénes son los nuevos exponentes jóvenes? Me queda claro que ustedes son uno de ellos. ¿Sí? ¿Quién más? Hay otros en otros países. Les ¿Quiénes son recomiendo, los nuevos Illich y los Estebas? hablando del tema de educación, hay una amiga que yo estimo mucho, que se llama Rosa Margarita Sánchez Pacheco, y ella ha trabajado. ¿Es grande? Sí la escuché. Pues como de mi edad, o sea, digo, tanto más grande, pues, pero no. ¿Quieres un grande? Bueno, o sea, digo, alguien. No hay esa certeza. Sí. Bueno, o sea, alguien más con canas, si quieres, Márgara Millán, a mí me gusta mucho eso. ¿Rosa María qué?
Rosa Margarita Sánchez Pacheco. Ella, todo el tema de o sea, educación, y no estamos 100% de acuerdo. O sea, ella, por ejemplo, ella trabaja más en el ámbito institucional. Ella, si hubiera estado aquí, me diría, güey, acuérdate, no es lo mismo escuela que escolarización. Y sí, me da culpa, yo a veces lo uso como sinónimo, ¿no? No, o sea, lo que Illich critica más es el proceso de escolarización. Por eso les decía, o sea, no es quemar las escuelas, es que las escuelas sean centros opcionales para ir a aprender cosas que queremos aprender o que necesitamos aprender. Les pongo el ejemplo de la Universidad de la Tierra, ¿no? Tanto en Oaxaca, las dos, la de Oaxaca que ya no está, pero la otra de Oaxaca en Huitzo. Ciudades Unitierra Califas en California, las dos que hay en Colombia, la que hay en Cataluña, la que hay en Tokio, la que están haciendo en Italia. Por ejemplo, una lógica de la Unitierra es eso: no hay profesores, no hay alumnos, no hay currículum. ¿Cómo funcionábamos en la Unitierra Oaxaca, por ejemplo? Llegaba alguien, y por ejemplo llegaba gente, chavos del Istmo, ¿no? Y decían, yo soy pescador, quiero seguir siendo pescador, me encanta, o sea, es mi asunto, y quiero aprender a arreglar motores. Por esto mismo que les decía, o sea, nos encantan los nuevos motores, pero no mames, los abrimos y no sabemos nada. O sea, antes mi abuelo se descomponía, le ponía un mecate y listo, ¿no? Yo ahorita abro el motor y no sé qué onda, ¿no? Ni quiero aprender, justo porque quiero autonomía, no quiero cada vez que se descompone el motor tener que ir a la agencia, ¿no? Quiero aprender, pero no me quiero echar 4 o 5 años de mecatrónica, de ingeniería, o sea, enséñame, ¿ok? Entonces en Unitierra lo que hacíamos era, ok, ya estás tú, vamos a buscar a alguien que le sepa, los juntamos, otra bandita que quiera aprender, y la persona decidía si con 3 sesiones era suficiente. Algunos se quedaban todo un año ahí en la ciudad porque le decían, no mames, más, y hasta se empezaba a aprender, ¿no? Y era así, ¿no? Así era como la lógica, ¿no? De aprender haciendo lo que mucha gente realmente era una necesidad vital aprender, pero no quería entrar a la universidad, ¿no? Y es eso, o sea, es como, a ver, podemos aprender un chingo de cosas que queremos y que necesitamos saber sin pasar por la universidad. Aunque, pues, puedes hacer repito, en una lógica de resistencia, tristemente, pues muchas personas, y me incluyo en cierta medida, pues a veces para muchos la única manera de seguir es pues sacar alguna beca de algún lado, ¿no? Para seguir comiendo, etcétera, ¿no? Pero yo diría, o sea, lo que yo he encontrado es poder tener un pie en cada lado, ¿no? O sea, seguir construyendo algo diferente con otras y otros, sabiendo que estás en este mundo y que salir de aquí es pagar impuestos, porque si no, o sea, sí, o sea, no te vas a salir. Incluso salirte es una posibilidad del sistema. O sea, salirte del sistema es una posibilidad creada por el sistema. Sí, o sea, no hay forma. No hay manera, ¿no? La definición de un sistema es lo que no tiene una afuera. Entonces, el afuera del sistema es un adentro, ¿no? Entonces, es asumir esa contradicción, ¿no? O sea, esa contradicción que además todo el mundo vamos a tener, ¿no? Pero siempre con la clave en común, porque individualmente no se puede hacer nada. Yo creo que igual me quedo con la idea de Zizek o del güey que te gusta, pues, sí, el punk, que es más fácil pensar el fin del mundo de Fisher, que el fin del capitalismo. Creo que desde ahí podemos partir con la idea de pensar en la esperanza, pensar en la reforma de la institución, del gobierno, del Estado, de todas las otras instituciones, tener la capacidad de pensar que sí hay formas diferentes, porque como decía Úrsula, es más fácil, en algún momento se pensó que el poder de los reyes era inmutable, hasta que dejó de serlo. Hasta que el rey desnudo, ¿no? No, y va por ahí, por ejemplo, mucho, ahorita hay una cosa bien interesante que le llaman colapsología, ¿no? Está medio mamón el nombre, pero está interesante, o sea, es un grupo de gente que está como investigando colapsos anteriores en la historia, o sea, como diciendo, a ver, banda, tampoco somos la última coca del planeta, ha habido otros colapsos civilizatorios, ciertamente el nuestro tiene como un nivel de complejidad muy mamón porque es el único que es mundial y que netamente sí puede provocar cosas irreversibles, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que 3/4 partes de la población indígena haya sido aniquilada hace 500 años,
es un colapso, ¿no? Para esa civilización. La caída de Roma, por más que la festejen unos, la lloren otros, es un colapso para esa civilización. Es decir, cómo, o sea, rescatar los saberes durante los colapsos, ¿no? Y eso está bien interesante. Ahí en esa parte de los colapsos hay un libro que se llama On Extinction de Ben Ware, muy reciente, y habla de eso, de que ahora lo más terrible, según él, es que ni siquiera estamos teniendo el derecho al colapso. O sea, no estamos teniendo el derecho a la extinción. O sea, el sistema está tan como en neutral, que quisiéramos tener el colapso y esa extinción para volver a empezar, pero no lo estamos viendo. Entonces estamos en ese espacio liminal, pero que ni siquiera es liminal, es el mismo espacio de siempre. Entonces bueno, él hace toda esa disertación y todo, y es un libro súper nuevo, ¿no? Es muy actual, me gusta, y es esa parte de colapsología. Sí, es el mantenimiento de lo insoportable, ¿no? Es como, sí. Y también volver a la parábola del sembrador, que al final te quedas con lo que siembras, y el que lo termina acumulando es el que castiga a Dios, no el que se lo regala, volviendo a la idea de que incluso en el colapso hay algo que aprender. Sí, sin duda. Sí, pues esta noción de crisis, ¿no? Que es tanto colapso, pero oportunidad. Tiempo de juicio, ¿no? Tiempo de juicio. Tiempo de juzgar. Pues digo, termino nada más a lo mejor compartiendo si les interesa como algún material de esta línea, que, o sea, pues tiene sus fallas como todo. Este librito que por ahí traen también, La Fuerza Social de la Esperanza, es una compilación de textos de Gustavo Esteva desde los 60, 70 hasta 2021, ¿no? Y bueno, o sea, es decir, es una selección, ¿no? de muchísimos años que va analizando distintas cosas, y bueno, traemos algunos por si a alguien le interesa comprar. No traigo, de hecho es de Manuel, pero este es más chiquito, es igual, son 3 textos de Gustavo escritos para organizar la esperanza. Y bueno, que es como una biografía, ¿no? que escribimos un amigo y yo sobre el pensamiento. Es una biografía intelectual, ¿no? O sea, como que vamos contando la vida de Gustavo con él a través de unas entrevistas que le hicimos antes de morir, pero vamos metiendo un poco, pues, eso cómo impactó en su pensamiento y algo de sus ideas. Estos 2 están en libre descarga, ¿no? O sea, sí traigo para vender si alguien prefiere físico siempre, pero pues están en libre descarga, los pueden sacar. Y finalmente este es un texto que yo escribí, que es sobre Iván Illich y, digamos, la herencia que dejó aquí en México, ¿no? Como sus amigos, o sea, gente que pensó con él, y presento un poquito a algunos de estos pensadores y pensadoras. Ya se agotó, ¿no? Pero si alguien lo quiere, yo les paso el PDF sin problema. Vamos, pues me dice esto. O a Manuel y Bueno. Pues estamos más o menos en tiempo, somos poquitos, digo. No sé si quieran cerrar un poco también ustedes. ¿Están bien? ¿Cómo están? Esperanzados. Oíla. Descansado como siempre. Desesperanzado. Está bueno el mezcal, por cierto están probando un mezcal hecho por un productor con más de 94 años. Sí, tiene 94. Así que Japo, que vive en la costa de Jalisco, pues también es esta última generación de ese mundo, también o se va, como todos. Entonces, están tomando algo bien chido, la neta. No, la verdad es que podremos cerrar, estamos muy bien. En tiempos y así, creo que no sé si le falta ya acabarse su mezcalito de su agua. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por dejarme en la calle. Quería hacerles un comentario. Yo no había escuchado esto que presentaste sobre los verbos y los sustantivos, y me llevo eso como una cosa como clave que aprendí, porque sí creo que nos coloca en una... Bueno, a mí lo que me da esperanza, lo que me hace sentir esperanza de esto es cómo nos inmoviliza el sustantivo, pero cómo nos inyecta precisamente una capacidad de vida, el verbo, porque nos da como una especie de autonomía, una autodeterminación del movimiento,
y entonces automáticamente vi que después empezaste a hacer referencias al cuerpo y a la corporeidad. Entonces, digo, me quedo con eso para seguirlo explorando. Y creo que también eso tiene una relación directa con la libertad y con la conciencia. Pero más pensando en la conciencia, no como un cúmulo de conocimiento institucional transmitido, sino como una experiencia de alteridad también que nos permite movernos de otra manera, ¿no? Presente con una claridad de esa alteridad y cómo estamos todos juntos en un mismo mundo. Bueno, no sé, me surgen muchas cosas. Interesante. Y gracias. No, gracias. Qué padre que abrieron este espacio aquí. Sí. Muchas gracias. Sí. Pues sábados aquí, ¿o qué? Yo pienso que sí. Una vez al mes. Hay que ver con Pero el siguiente ya sobre educación más específico. Ustedes de educación. No, es que está muy padre también esta parte de, creo que lo que comentaba del verbo invita un montón a la apropiación, o sea, porque igual, es que no puedo dejar de pensar en los morros, y los morros todo el tiempo están esperando que los demás les hagamos, es que este es tu trabajo de educarme, ¿no? O sea, yo estoy aquí para que me eduques y luego hay que reorientarlos es que el proceso de aprendizaje es tuyo, agárralo, tómalo y haz con él lo que quieras. Pero sí tómalo, o sea, hazte parte de eso, y el verbo invita a la acción, o sea, no sé si eso es también una contradicción, pero, o sea, el verbo invita a la acción y los jóvenes parece que la quieren soltar, o sea, quieren soltar esta acción, no todos obviamente, pero esta parte como de, ayúdame, hazlo, dime cómo, es que yo no sé, y está muy padre que podamos sentirnos cómodos con el no saber, pero pues hay que hacer algo en ese sentido desde el deseo de aprender, o sea, de yo poder lograr lo que sea que quiero lograr, pero en la práctica ya con los muchachos es como, o sea, hazlo, ¿no? O sea, hazlo tú, porque ese es tu rol, o sea, está muy identificado el rol del maestro como el que da, y yo solo recibo, y luego a veces pensamos que ya es algo muy de antes, pero no, sigue funcionando así, los muchachos lo están esperando. Y no sé, yo también me quedo como que en esa parte de seguirlos invitando a ellos a que lo tomen como algo propio y que es benéfico para ellos. O sea, no les estamos invitando a que hagan algo que no les va a ser útil y que ellos puedan apropiarse de su aprendizaje y modificar justo más el educación, sino aprendernos a convertirlo en el verbo que es. Está bien chido. Y eso creo que lo puedes llevar a nosotros somos los estudiantes y ustedes los maestros son el gobierno o las instituciones, ¿no? O sea, que no se nos olvide justo la acción también a un nivel más así, que todo es, o sea, que... En otras esferas. ¿No? Exactamente, o sea, como transportarlo siempre, pero sí regresar. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que hay como una palabra que he escuchado como en extractos quizás más populares y que quizás es un error gramatical, pero que se dice como, es que me tengo que enseñar a, ¿no? En vez de tengo que aprender a. Y no sé si es un error gramatical, pero siento que cambia ahí el sentido de a que te lo den, a que tú lo busques, ¿no? Y que se emplea de esa forma y se me hace muy bonito como pensarlo así, como ir tú por eso y no justo esperar como los alumnos de que, güey, pues tú dámelo porque es tu chamba, sino, güey, a ti tú eres el principal interesado y nosotros también como ciudadanos y actores del cambio social, güey, vamos por eso, ¿no? Y que se necesita, no hay que esperar a que alguien más te lo dé, sino buscar siempre. Y ya. Sí, ese aunque también tú le puedes decir con palabras eso al alumno, pero al final quien sigue evaluando su aprendizaje, quien sigue poniendo las normas, quien sigue validando lo que aprendan o no, sigue siendo la institución. Entonces es un doble mensaje, entonces es más complicado aún, porque se espera que cambie el alumno, pero la institución no cambia, sigue enviando los mismos mensajes implícitos. Entonces, pues a lo mejor sería hasta contraproducente, ¿no? Entonces sería ver qué podemos cambiar en la institución, en estos márgenes que dice Elías, ¿no? A lo mejor no se puede cambiar todo, pero sí podemos hacer ciertas modificaciones
Y el docente también que haga esa Exacto. parte, o sea, porque el docente espera que le dé Directivos, indicación al exacto. director y el director espera que le dé Exacto. indicación al inspector y el inspector espera que, o sea, sigue siendo una cadena Te mando. de mando, ajá, que todos estamos esperando, ¿no? Y entonces si tú le dices al alumno, piensa tú tu idea, y luego te dice su idea y no, eso no. Pero tienes Cero. 2 segundos. Sí, Cero. eso no, porque eso no venía en la lectura que yo te di. O sea, tienes que pensar lo que dice ahí. No, claro, o sea, tiene que ser, es un engranaje, ¿no? Que se tiene que mover, pero pues uno docente se lo cuestiona y también invitarlos a ellos a que lo hagan, ¿no? Y hasta donde nos alcance, pues. Sí, no pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, eso, Claro. como ver los límites, ¿no? A mí me pasa en la universidad, ¿no? Como chavos que se quieren organizar y que están muy frustrados porque la universidad... Sí, o sea, es que no la universidad no va a hacer eso, pues, ¿no? O sea, entonces también pon tus huevos en otra canasta, ¿no? O sea, busca también otros Exacto. espacios, porque está chido, pero al mismo tiempo si apuestas todo a algo que, o sea, eso, pedirle peras al olmo, pues, ¿no? Entonces para mí es, aprovechen todo lo que puedan, luchen todo lo que puedan adentro, pero piensen que el asunto real está en otro lado, ¿no? O sea, porque si no, pues es un desgaste, ¿no? Eso va, yo creo que va a caer por su propio peso, o sea... No, y los alumnos se van, ¿no? Eso es una gran gracia. No, en Colombia ya están cerrando universidades, es que es una realidad, o sea, no... O sea, ya cada vez hay o sea, menos gente que tiene, por ejemplo, el tema de la licenciatura en Derecho, ¿no? Con los cambios, cientos de estudiantes de Derecho se salieron, ¿no? Independiente de lo que cada quien piense de la reforma, pues, hubo una huida de estudiantes de Derecho a nivel nacional de las facultades, ¿no? Y se fueron a otra cosa, o muchos ya no están estudiando pensando pues que eso era lo que yo quería hacer y ahora ya no sé, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y sí, o sea, mucha gente, muchos estudiantes están ahí sin encontrarle sentido, ¿no? Sin encontrarle ningún sentido. Más allá quizás de lo que yo creo que sí sigue siendo una gran bondad, yo me peleaba con eso con Gustavo, ¿no? Pues a mí nunca me gustó la escuela, siempre la odié, pero me encantaba ir por los amigos. O sea, yo sí considero que sigue siendo un espacio, ¿no? Para hacer, pues ustedes que no estudiaron juntos, sí, o sea, es decir, son cosas que se mantienen y son pues efectos colaterales, pero los importantes, diría yo, ¿no? Porque las cosas más buenas, o sea, las importantes de la vida no las aprendemos en el salón. No, digo, Paula, por ejemplo, bailando en el pare, ¿no? Así nos conocimos. Ok, cerramos paréntesis. Bueno, yo quiero agregar algo, o sea, a mí me encanta como que vi la charla, el conversatorio, el título, y desde el título me atrapó y dije, oh, wow, qué bonito. Taquillero, ¿no? Sí, sí. No ando bien, pero sí. O sea, voy a ir, ¿no? Para rescatar esa partícula que a veces se pierde y se desvanece dentro del sistema. Y pues, o sea, con todo lo que dijiste, pienso un chorro de cosas, me mueve también. Y bueno, también hablaste sobre el tema de... Bueno, tengo una amiga que ella estudió partería, ¿no? Se fue a Oaxaca, estudió 8 años, o sea, un chorro de tiempo. Y ahora tiene otra crisis donde está la norma, no sé si sabes de eso. Y entonces ahora ella la ponen en otros aprietos sistemáticamente donde no, que no puedes ejercer, o sea, tú no... O sea, si tú ejerces, vas a ser perseguida porque no. A menos de que te metas en el sistema, no sé qué. O a menos de que pertenezcas a un territorio y a una cierta población indígena. Sí, si sí, no, pues si no entonces eres te segregas, partera. entonces estás en un limbo y entonces no puedes. Y entonces ahora ella tiene como ese conflicto, entonces no me acomodo, ¿sabes? Entonces tengo que volver a la escuela y tengo que volver pues a meterme para tener un papel, para ser alguien, para tener una oportunidad, porque siempre me he ido por la libre y por la autonomía y por esta resistencia, pero no puedo porque el mismo sistema me o sea, me hace no. ¿Cómo se llama tu amiga? Sí lo es. Sí, lo vean. Que tengo una conocida que se llama Paulina y algo similar. Y ha sido así como, pues un shock, ¿no? Porque la norma hace poquitito pasó, ¿no? De que ya la firmaron y todo, y ellos como muy fervientemente pues dando su postura. No, y el sistema pues
se cuartó todo, ¿no? O sea, y es bien fuerte como pues tenerla a ella de amiga de testimonio y de decir, no, pues ahora voy a estudiar agronomía, ¿no? Ahora me voy a ir a Veracruz y pues sí, voy a agarrar un pinche papel para ahora sí tener una voz y poder ejercer y poder ser algo. Y un amigo que está dentro de la agricultura, agroecología, como que le tumbaba el rollo y le decía, no manches, o sea, es que al final es como una gran maraña, una gran, o sea, una hidra, ¿no? Donde sí, tú te quieres ir a estudiar agroecología para igual estudiar, o sea, igual Monsanto y Bayer y estas cosas, es lo mismo, es lo que patrocina la agricultura y es todo un monstruo donde hay un chingo de cabezas que las cortes salen y todo y es como bien fuerte. Pero al mismo tiempo, pues venir aquí a este espacio, hablar de la esperanza y tener esa sorpresa de conectar con más personas, y dices, oh, pues qué bonito, ¿no? O sea, y es como una lucha diaria, ¿no? De encontrar espacios, encontrar gente, cómo le hacemos, o sea, sí, claro, estamos aquí en la ciudad y es como, pues sí, tener como un pie acá y otro acá, ¿no? Pero sí está como que intenso, pues, como pues, la lucha, la resistencia y poder colaborar en pequeños grupos, grandes grupos, o sea, con la agricultura, con el comercio circular, la economía circular, y la realidad de que está cabrón también. O sea, sí, está como, ¿por dónde me meto, sabes? Cuando el mismo sistema no te da tantas opciones. O sea, sí, el autogobierno, yo me encanta Cherán y lo estuve, pues sí, como que tuve la oportunidad de ir a las escuelas zapatistas a vivir esa experiencia, a vivir esos autogobiernos y dices, wow, y vas, y estás ahí, estás súper inspirado y quieres venir a la ciudad y quieres organizarte con la gente y sí, a huevo, hagámoslo, pero también te das cuenta que hay un individualismo bien voraz donde no, güey, yo, mis cosas, mi, y pues, no, ¿sabes? O sea, es como que está fuerte también chocar con la realidad y está muy bonito tener la esperanza de que hay gente que sí realmente quiere organizarse y crear nuevos presentes, futuros, reales, así. Ajá. Como lo que me hace sentir, ¿no? Más allá de decir muchos conceptos que no los tengo. O sea, es como lo que yo siento ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues es lo importante, ¿no? Compartirnos la esperanza y organizar el pesimismo. Ajá, o sea, Sí, pesimismo organizado es esperanza. claro. Sí. Pues nada, muchas gracias. Gracias a Elías, gracias a Pedro y Zule que no están, que me permitieron inventarme esto y que ustedes estén por acá con un poquito de mezcal. Y pues nada, tal vez próximamente haya algo. Vamos a ver qué ocurre. Pero muchas gracias. Toda madre. Gracias. Gracias. Oye, entonces no lo traen ahorita. No, es mío. Ay,